Hablamos de arritmias y si desglosamos la palabra es la falta de ritmo. Es decir, el corazón tiene un ritmo. Platícanos cómo es nuestro corazón normalmente. Sí, el corazón tiene desde la etapa embrionaria un grupo de células eléctricas que se autoactivan. En el corazón tenemos ese núcleo que está en la parte superior del corazón, arriba de las aurículas, y es el marcapasos nativo del corazón. Digamos, es una batería que está dando impulsos eléctricos y cada impulso eléctrico que recibe el músculo cardíaco hace que éste se contraiga. Electricidad, fíjate. Electricidad, absolutamente. Oye, digo, aunque no es lo mismo, pero adelantándome un poquito, descubrieron que era electricidad y por eso contamos con esa herramienta tan importante que es el electrocardiograma. Así es, a finales del siglo XIX, Einthoven descubrió la forma de registrar en la superficie del cuerpo las ondas eléctricas galvánicas que producía el corazón. Y es un estudio que no pasa de moda. No, que llegó para quedarse. Qué bárbaro. Ok, seguimos. Pues bien, este marcapasos natural del corazón o nodo sinusal es el que marca el ritmo. Todas las células del corazón tienen capacidad de agarrar ritmos solas, pero unas a mayor frecuencia que otras. Entonces, este grupo de células produce impulsos de 60 a 100 por minuto y se llama ritmo sinusal porque está en un seno, en una cavidad del corazón, en una pequeña cuevita del corazón. Ese se llama, es un seno. Entonces, este ritmo sinusal marca la frecuencia y la ritmicidad propia de los latidos del corazón. Cuando se pierde el ritmo sinusal, estamos hablando de una arritmia. Como decir, al son que me toca en bailo. Así es. El corazón está al son que le toca el seno. Sí, el que le toca, y para nuestro auditorio, el seno no estamos hablando de las mamas, sino del nodo sinusal, ese grupo de células. De manera que cuando este nodo sinusal se cansa o se descompone por algún motivo de degeneración o un trastorno por electrolitos, por algún fármaco, toman el mando otros marcapasos que están fuera de este nodo sinusal, y a veces son varios marcapasos que están compitiendo entre sí, o bien ningún marcapasos toma el mando y el músculo cardíaco se contrae en forma totalmente caótica, formando arritmias que son pues desde taquicardias, taquiarritmias, otras que son lentas, que son bradiarritmias, y otras que son totalmente caóticas, como es la fibrilación auricular, donde la aurícula se mueve como si fuera un saco de gusanos, así se describió por primera vez cuando se abrió el tórax. Y otras arritmias mucho más peligrosas, que son las que afectan a los ventrículos, siendo que los ventrículos son los que ya tienen la alta presión y la función de mandar la sangre a todo el organismo. Cuando un ventrículo tiene una arritmia es algo ya grave. Y empezamos con las extrasístoles ventriculares y terminando con taquicardia. ¿Extrasístoles eso qué es? Extrasístole. La sístole es el movimiento que hace el corazón para ordeñarse. Cuando se aprieta. Se aprieta, eso es la sístole. Pero estas están programadas y ordenadas por el nodo sinusal. Cuando otro marcapaso subsidiario se revela y empieza a competir contra el nodo sinusal, se produce una sístole extra, o sea, un latido extra. Muchas son benignas cuando son pocas y son aisladas, pero pueden ser muy seguidas y son ya 3 o 4 seguidas. Esas extrasístoles en general son latidos ineficientes. Esto es como si tú estás ordeñando la ubre de una vaca y en cada ordeñada, de arriba hacia abajo, sacas un chorro de leche. Suficiente. Es suficiente. Pero sin embargo, alguien llega y le aprieta la ubre a la vaca desde fuera, pero solamente la oprime, pero no expulsa leche en esa. ¿Por qué hace esto? Pues por joder. Pues no más. Pues así pasa en el corazón. De repente un marcapaso extra hace que el corazón se contraiga al revés y durante ese tiempo no hubo un latido, no llegó sangre al cerebro y a los órganos vitales. Tú te imaginarás cuando hay muchas extrasístoles seguidas, pues hablamos ya de una taquicardia ventricular que puede hacer que el paciente se maree, se desmaye o en casos puede ser incluso fatal. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, entonces quiere decir que nuestro corazón trabaja realmente como una bomba de presión, una bomba que se está apretando y relajando rítmicamente para poder llevar a todo el organismo la sangre. Si esta contractura, esta contracción rítmica se pierde, deja de llegar la sangre a nuestros órganos vitales. Así es.
Ahora, ¿puede haber afectación del mismo corazón o todas las arritmias son afectadas por una falla del seno, ¿cómo dijiste? Seno auricular. Nodo sinusal. Nodo sinusal. O nodo seno auricular también se le llama. Bueno, mira, las arritmias pueden ser dadas por muchas causas. Pueden ser trastornos intrínsecos, o sea, del mismo corazón. Que el nodo sinusal se degenere. Hay una sustancia que se llama amiloide y conforme vamos envejeciendo, se van sustituyendo esas células por esa sustancia amiloide. Pero hay causas externas también. Puede ser porque tengamos bajo el potasio, muy alto el potasio, por fatiga, por estrés, por exceso de café, por estimulantes, cocaína, anfetaminas, medicamentos para bajar de peso y algunos estimulantes supuestamente naturistas. Otra causa pues es la que más tememos y es la isquemia, o sea, la falta de riego sanguíneo en el propio corazón. Esa es una causa también muy importante de arritmias y en este caso las arritmias son fatales. Hay padecimientos por ejemplo, en las gentes jóvenes. A ver, espérame antes de que sigas. Sí. Esto sí es muy importante. O sea, en la isquemia hay que recordar que el corazón es el encargado de bombear sangre a todo el organismo, pero él también tiene sus propias arterias que lo nutren. Claro, sí. El corazón es un buen servidor público. Porque aquí estamos acostumbrados a que el servidor público pues se sirve de lo mismo que maneja. Y el corazón no. El corazón bombea la sangre para todo el cuerpo y recibe su cuota y su salario. Su propio salario, la sangre, el oxígeno y los nutrientes que recibe, lo recibe por las arterias coronarias, que son dos grandes arterias que están en la base de la aorta y que en la diástole, cuando la sangre se regresa, estas coronarias se llenan y nutren al propio corazón. Cuando este corazón tiene obstruidas las arterias coronarias, cuando se le exige más, no puede dar abasto y empieza a claudicar, empieza a rajarse y a dejar de satisfacer las necesidades del organismo. Entonces sí es muy importante puedo decir, la permeabilidad de estas arterias coronarias, que es por donde reciben nutrientes, oxígeno, la bomba del corazón. Ok, y haciendo como así rapidísimo, estas arterias coronarias es lo que llaman al que va al choque cardíaco, al infarto, le dio el infarto y casi se muere. ¿Sí es correcto? En la mayoría de los casos sí, claro que sí, es la principal causa de muerte. La arritmia. No, bueno, la cardiopatía isquémica, pero la arritmia también, o sea, el isquémico se muere por una arritmia, a fin de cuentas, porque el corazón se desorganiza y se hace totalmente un caos. Haz de cuenta que tú tienes a gente remando un barco y de repente cada quien rama para su lado, pues el barco se para. ¿Qué les parece? Interesantísimo, ¿no? Pero tenemos que irnos a un bisturizazo. 3122-1190, 3647-1883. Hoy con nosotros el doctor Narciso de la Torre, cardiólogo, hablando de arritmia cardíaca, un tema interesante que debemos de aprender, comprender y entender. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Narciso de la Torre, hablando del tema de las arritmias. Ya estuvimos tratando de entender un poquito que el corazón se mueve a base de electricidad que lleva un ritmo, que el mismo ritmo que está una estructura que es un seno, que está ahí el seno auricular, es el que motiva a través de electricidad que el corazón tenga una sístole, una diástole, contracción y relajación para poder llevar la sangre. Ya vimos las causas que pueden provocar alteración en este seno y también las causas internas y externas. Y mencionaba nuestro invitado de que los infartos al corazón son una causa muy común de arritmias y que muchas veces puede llegar a ser mortal. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo le haces para diagnosticar este tipo de alteraciones? Veíamos el gran invento, el descubrimiento de lo que es el electrocardiógrafo, que a mí se me hace como, qué padre. O sea, yo siempre me quedo muy admirado con la biotecnología, pero la biotecnología surge por la agudeza de los médicos, de los investigadores, de las personas que dicen, a ver, aquí algo debe de haber más. Y en este caso, por ejemplo, descubrir que el corazón se mueve a base de electricidad y que yo puedo detectar esa electricidad y hacer patrones de normalidad para darme cuenta cuando hay algo anormal, a mí se me hace maravilloso. Sí, bueno,
¿Qué debe hacer una persona para ver si hay alguna arritmia? Bueno, yo creo que después, digamos ya de los 30 años, sería mandatorio que todo el mundo acudiéramos al menos una vez al año al médico, aunque nos sintamos totalmente sanos. Sin embargo, con mayor razón si nosotros sentimos algún latido anormal en el corazón, algún vuelco o la sensación de que el corazón se desboca en forma regular o irregular. Cuando se sospecha de arritmias, bueno, el primer paso es hacer una historia clínica completa, investigar esos síntomas. ¿Qué síntomas son, Narciso? Palpitaciones anormales. El organismo está programado para olvidar o no percatarse de todos los eventos que son rítmicos. Si tú respiras rítmicamente, se te olvida que estás respirando. En el momento en que alguien te tapa la nariz poquito o que empiezas, te das cuenta del fenómeno respiratorio. El corazón también así es. Está latiendo y no nos damos cuenta. Pero en el momento en que hay una extrasístole o que late en forma anormal, el organismo o el paciente hace consciente ese latido. La percepción consciente del latido la llamamos palpitación. Entonces, puede haber palpitaciones rápidas, que el paciente siente que se le desboca el pecho por segundos o a veces minutos. Otra cosa, que siente vuelcos en el corazón, o también mareos o desmayos. Los desmayos, pues en las personas más jóvenes suelen ser benignos y por reducción de la presión arterial súbitamente, pero en personas ya, digamos, después de los 35 años pueden tener una causa mucho más importante, puede ser por una arritmia. Luego tomamos un electrocardiograma, pero el electrocardiograma, aunque da mucha información, es instantáneo, es una foto instantánea de unos 15 latidos. Y si el electrocardiograma es normal y seguimos sospechando la existencia de una arritmia, hacemos la grabación continua de 24 horas del electrocardiograma. Y esto se le llama monitoreo de Holter, debido a un señor Holter que inventó la forma de grabar el electrocardiograma. Wow, o sea, porque es que sé que ahorita no traigo el latido, no traigo la palpitación, porque me da cuando generalmente son como las 7, 8 de la noche, o la otra vez me dio a las 12 de la noche, o me dio desayunando, o sea, es irregular y con esto yo tengo un monitoreo completo durante 24 horas. Por lo menos 24, hay de 24, de 48, y tenemos también la colocación de un chip que puede durar hasta un año debajo de la piel para eventos que son muy poco frecuentes. Una vez que el paciente tiene el evento, coloca un aparatito en el chip y recoge la información y se manda en forma transtelefónica o se analiza en la computadora y vemos ahí cuál fue el electrocardiograma en el momento en que el paciente tuvo el síntoma. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Qué impresionante, qué padre tener esta tecnología en apoyo de un diagnóstico. Y a cuántos pacientes no en un momento dado se les tiraba Lucas, ¿no? Claro. O sea, es que, no, pues mire, ya le hicimos el Holter de 48 horas. Sí. Bueno, pero es que yo siento de vez en cuando. Ok, le seguimos. Así es. Pues bien, esa es la forma de conocer si hay arritmias. Ahora, una vez que sabemos que el paciente tiene una arritmia, hay que catalogarla como si es una arritmia benigna o maligna. Y hay arritmias que también, aunque no amenazan la vida en forma inmediata, sí tienen consecuencias extracardíacas. Este es el caso de la fibrilación auricular, que es una arritmia más frecuente. Y que es cuando la aurícula, que es la parte superior del corazón, pierde el ritmo y en lugar de contraerse y exprimirse solamente tiembla. Como las aurículas tienen muchos recovecos, muchas cuevitas, es muy fácil que al circular la sangre lentamente se formen ahí coágulos, trombos. Y esos coágulos un mal día se desprenden y van a dar al cerebro, van a dar a una pierna, van a dar a algún lugar donde causan muchísimo daño. La famosa embolia. Lo que más tememos es una embolia, que el paciente pueda quedar pues con una parálisis o con un trastorno del habla o de la visión o incluso morir. De manera que esta arritmia fibrilación auricular requiere tratamiento propio de la arritmia y además uso de anticoagulantes, generalmente de por vida. Esta fibrilación auricular puede ser intermitente, puede ser que la tenga en horas o minutos y cuando llegue al consultorio esté bien, de ahí la importancia del monitoreo ambulatorio. Y hay pacientes que la tienen ya de mucho tiempo. Es importante tratarla en los primeros meses, porque después de 6 meses es muy difícil ya quitarla con fármacos y tiene que acudirse a otros recursos que no son 100% seguros. A veces es la cardioversión eléctrica. O sea, como un shock eléctrico. Sí, como un shock eléctrico donde se da un poco al paciente y se le da un shock eléctrico como lo que sale en las películas y con eso muchas veces cede la arritmia, aunque a veces no para siempre. Y en otras ocasiones hacemos un estudio electrofisiológico donde metemos unos cablecitos al corazón
y se cauteriza la zona donde se produce la arritmia. Eso se llama ablación por radiofrecuencia. A ver, ya me hice bolas, y tú sabes que no le entiendo muy bien a esto. O sea, quiere decir que hemos avanzado, bueno, hemos como humanidad, ¿sabe? Claro, como grupo humano, claro que sí. O sea, como grupo humano, como grupo médico, sí, a nivel de cardiología, al grado de hacer cirugía, no cirugía, pero procedimientos intracardíacos desde afuera, para poder acabar con algo que a lo mejor la cirugía era imposible que localizara dónde estaba el problema. Así es. Y esto se hace por una incisión de 5 milímetros en la ingle, porque se entra por una vena. Ciertamente se meten varios cables, son unos cables flexibles que tienen varios electrodos y se colocan en diferentes puntos del corazón. Se tiene un monitor con muchos canales donde vemos las ondas a alta velocidad y vemos dónde nace la arritmia. Y esto se cauteriza con radiofrecuencia, esto provoca calor y se hacen pequeñas quemaditas alrededor de las venas pulmonares en las aurículas para evitar los circuitos que nosotros le llamamos de reentrada, donde la corriente eléctrica se da vuelta. Y esto también es una gran esperanza para muchos pacientes que no tenían otra alternativa. Todavía no hay una certeza de poder curar ese tipo de arritmias al 100%. Pero tienen un porcentaje. 70%, 80%. Wow, no, pues altísimo. Así es. Cuando no había mucho que hacer. Esa es una alternativa. La otra, en arritmias malignas ventriculares, tenemos la probabilidad de colocar un desfibrilador implantable. Y de esos, pues yo he tenido ya también varios pacientes, incluso algunos jóvenes que padecen de padecimientos congénitos malignos. Hay algunos síndromes que no conocíamos antes, se llamamos canalopatías, y que son unas alteraciones en la membrana de la célula, con alteraciones en los canales de sodio y esas cosas, que produce arritmias que pueden causar muerte súbita. Y esto lo curamos con una especie de marcapasos. Se coloca igual que un marcapaso, pero es de mayor tamaño. Pero la función de este aparato no es tanto dar el estímulo para que lata el corazón, sino es dar una descarga fuerte cuando viene una arritmia que desorganiza el corazón y se produce entonces el reseteo eléctrico del corazón. Esto ha sido un gran avance que ha revolucionado realmente la medicina y ha salvado millones de vidas en los tiempos actuales. Híjoles, y lo que es el sencillo marcapaso, a ver, explícanos un poquito más. Es que mira, muchas veces ese nodo sinusal o marcapaso normal del corazón es perezoso. Se cansa, flojo, se le olvida latir, tiene pausas. Entonces ahí metemos unos cablecitos a la punta del corazón y otro a la aurícula, donde damos, y eso se conectan a un generador, una batería que va bajo la piel. Y da impulsos 70, 80 por minuto y evita que el corazón se pare. Seguimos platicando porque nos tenemos que ir a un vistorizazo. Nuestros teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83. Nuestro chat está abierto, www.radiomujer.com.mx. Hoy con nosotros un gran invitado, el doctor Narciso de la Torre, hablando de un tema interesantísimo, las arritmias cardíacas. Estamos en el tratamiento, vámonos. Frase célebre: mi esposa tiene un buen físico. ¿Quién lo dijo? Albert Einstein. ¡Claro! Albert Einstein. Mi esposa tiene un buen físico, claro. Ni modo que no. Ya estamos aquí de regreso en la recta final de su programa Quiero Vivir. Ha sido de veras enriquecedor para mí y para todos ustedes conocer un poco más acerca de lo que son las arritmias, y conforme van avanzando los métodos de estudio, vamos diagnosticando cada día más y más y más cosas. Y como me decía ahorita el doctor Narciso de la Torre, hay pacientes en Guadalajara, puede haber a lo mejor 4 pacientes en este mundo de 4 millones que somos aquí en la ciudad que tengan el síndrome raro, en donde si no se les pone este tipo de aparatos se va a morir. Entonces, en el mundo del paciente
se pierde todo. En el mundo de Guadalajara, una vida más, una vida menos, a lo mejor no la apreciamos, pero en el paciente que acude a ti como médico, lo tienes que diagnosticar. Nos quedamos entonces en los marcapasos, y aquí dice una persona, Jazmín Castillo de Jardines del Sol, dice, ¿por qué se coloca una persona un marcapaso? Era lo que estábamos platicando. Porque el corazón se detiene por algunos segundos y en algunas personas les causa síncope o desmayo. Esto es, hay personas que ya sea en forma congénita, su marcapaso natural del corazón, sus células eléctricas no funcionan adecuadamente y el corazón late demasiado lento o hace pausas. Estas pausas pueden ser sintomáticas, que el paciente tenga desmayo, mareo, o puede no sentir nada y en un chequeo haberlas descubierto. Cuando tú estás hablando ya de lo que es una arritmia, ¿puedes decir, con todos tus conocimientos, Narciso, recuerden que el doctor Narciso de la Torre es cardiólogo y experto en esta área, ¿puedes decir que le estás ganando la batalla? O sea, antes a lo mejor los pacientes se morían, o sea, a veces sin diagnosticarlos, y hoy cada vez se acerca más a llegar el momento en que le estamos ganando la batalla. Bueno, definitivamente parte del aumento en la expectativa de vida se debe a esos progresos en la medicina. El principal hito fue, bueno, los antibióticos en su momento, pero posteriormente el empleo de las unidades coronarias, unidades de terapia intensiva para el infarto, y después toda la electroestimulación. Esto sí son de las pocas cosas que la medicina, entre comillas, cura. Antes los cirujanos tenían esa exclusiva, claro, ¿verdad? Y nosotros sí curamos contraveniendo a los internistas. Y ahora el cardiólogo, cuando deja de ser internista, en el sentido de que ya empieza a intervenir, también podemos en un momento dado ya presumir eso. Efectivamente se ha prolongado los años de vida y gracias a esos progresos en el monitoreo cardíaco, en la electroestimulación y en la estrecha intervención en momentos críticos, ya sea en el infarto del miocardio o en momentos con los que tienen arritmias que pueden ser potencialmente letales. ¿Y hay medicamentos? Mira, sí los hay. Desgraciadamente hay pocos, porque muchos han tenido que salir por efectos secundarios. Tenemos el medicamento más utilizado fue el famoso propranolol o Inderalisi, que se utilizaba en ciertas arritmias como preventivo de fibrilación auricular en algunos casos o para extrasístoles o latidos extras. Posteriormente salió el amiodarona, que se usa mucho para prevención de fibrilación auricular, pero que sí tiene sus efectos secundarios, ya sea a nivel pulmonar, puede causar fibrosis o puede causar algunas opacidades en la córnea. Entonces, estamos muy lejos de tener el antiarrítmico ideal. Otros antiarrítmicos, la propafenona, que también se da en el sector salud y que es un excelente antiarrítmico sintomático, pero que no se ha comprobado que este medicamento efectivamente prolongue la vida. De manera que lo mejor es ir al fondo del asunto, ver cuál es la causa, si hay isquemia, resolverla, si hay un trastorno electrolítico, resolverlo, si hay un cortocircuito dentro del corazón, intervenirlo y cauterizarlo, y utilizar también medicamentos coadyuvantes para la trombosis, por ejemplo, en los pacientes que tienen fibrilación auricular, utilizar anticoagulantes bien monitorizados para evitar la aparición de una embolia o de un accidente vascular. No podemos evitar la fibrilación auricular, pero sí evitamos que se formen los coágulos. Así es. Sí existen medicamentos para evitarla en algunos casos, pero cuando esta ya se instaló, no queda otra más que controlar el ritmo para que el corazón no se acelere y dar los anticoagulantes, que es algo bien importante, que como no es algo que se percibe de inmediato y no es intuitivo, la gente dice, bueno, ¿yo para qué quiero un anticoagulante? Yo me siento bien, doctor. Sí, pero una embolia es cuestión de un segundo y todo cambia en tu vida, ¿no? Todo cambia. Es el famoso flutter auricular. Ese es uno, el flutter, que es aleteo, y la fibrilación. Son muy parecidas ambas arritmias, nomás en una es caos completo y en la otra es una onda ondulante, pero ambas son ineficientes para contractilidad. María Hernández dice, doctor, ¿qué nos puede decir de las arritmias que se presentan en la menopausia, así como las taquicardias? Bueno, ahí sí habría que distinguir si son arritmias verdaderas o solamente son aceleramientos del corazón por cuestión emocional o por cuestión hormonal.
es conveniente que se haga un electro y se haga un Holter, pero la menopausia por sí misma no tiene por qué enfermar al corazón ni causar arritmias. La señora Ofelia de Blatos, me hicieron un cateterismo. Me quiero imaginar que le pusieron a lo mejor los stents, los dilatadores. ¿Tengo que tomar de por vida medicamento? Me imagino que son los anticoagulantes. Sí. Ahí va a depender. El cateterismo es solamente la vía, es como decir, me hicieron una operación, o sea, no te dice nada. El cateterismo es el método. Ahora, ¿qué le hicieron en el cateterismo? Si le hicieron una angioplastia coronaria y le abrieron la arteria y le pusieron un stent, va a depender qué tipo de stent le pusieron. Es conveniente que pregunte a su médico. Si le pusieron un stent de metal desnudo, de puro metal, tiene que tomar el medicamento durante un año. Y no anticoagulantes, antiplaquetarios que actúan en otra etapa de la coagulación. Y si le pusieron un stent medicado que contiene un medicamento para evitar que se cierre la arteria, es probable que lo requiera más tiempo. En algunos pacientes lo requieren de por vida, va a depender de las características que se encontraron en el cateterismo, de lo ancho del stent, la tortuosidad de la arteria, lo bien implantado que quedó el stent. Pero por lo menos un año sí lo va a tener que tomar. Aprovecho para que nos des tu teléfono, Narciso, por favor. Sí, como no, es el 3121 1920. 31 21 1920 y 3121 1704. También déjenme, aprovecho rapidísimo. ¡Ay, aquí está! Que él dentro de... Ahora sí, qué padre. Mañana vamos a empezar a obsequiar estos discos. Narciso de la Torre, Música del Corazón, con la participación de Jacob Ordóñez. Es un disco de música, ¿tú lo hiciste? Yo lo hice personalmente, lo toqué la primera guitarra en todas las piezas. Sí. Híjoles, felicidades, Narciso. No, gracias. Esta es la imagen que nos debemos de llevar de los médicos, ¿no? En donde no nada más somos cardiólogos, cirujano, sino de que también tenemos otras aptitudes, otros gustos que nos llenan mucho el corazón, que nos llenan mucho nuestra vida, como es que tú toques la guitarra y que hayas sacado este bebé. Bebé de música del corazón. A ver qué día nos invitas a un recital, ¿eh? Con mucho gusto. Así que nos echemos una copita de vino rico escuchando. Con mucho gusto. Vicky de Austin, Texas, se me entumen mucho las manos. ¿Puede deberse a un problema del corazón? Muy poco probable. El entumecimiento de manos a veces puede ser o porque el paciente hiperventila o por una cuestión de hiperreflejo de los vasos sanguíneos llamado fenómeno de Raynaud, que tiene que ver con reactividad de las arterias, pero no con el corazón. Graciela Muñoz de Jardines de la Cruz. ¿Qué estudios hizo su hermana aparte de la mamografía? Mi hermana le hicieron la mamografía, no salió el cáncer. Ella exigió y pidió que le hicieran el ultrasonido y ahí en el ultrasonido salió un tumorcito de 1 centímetro. Hoy casi todos los centros de diagnóstico de aquí Guadalajara tienen paquetes que te sale muy económico hacer la mamografía junto con el ultrasonido. Hay que hacerse de los dos. El tiempo se nos fue rapidísimo, qué bárbaro. No me queda más que decirles muchas gracias. De nuevo tu teléfono, Narciso, sí, por favor. Es 3121 1920 y 3121 1704. ¿Te parece si el siguiente tema hablamos de cardiopatía isquémica? Con todo gusto. Sí, de lo que es la angina de pecho y lo que viene, todo lo que ha revolucionado, cuando antes era nada más cirugía abierta y hoy existe la posibilidad de cirugía endovascular. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Gilberto. El tiempo se nos fue rapidísimo, ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en Cámaras Cultural, Grecia en la producción de este programa y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, no hay evidencia científica de que haga daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana, que Dios te bendiga, quédate con Mónica Ramírez, en un programa más de Mundo Mujer.